Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hemos visto de nuevo una semana donde hemos vuelto a notar debilidad en los mercados, ha continuado la corrección y quizás la pregunta que ahora mismo nos estamos haciendo todos es si esto está vaticinando una caída más importante en el mercado, a la altura quizás de la que llegamos a ver en el mes de abril. Por lo tanto, es lo que intentaremos dar respuesta en el vídeo de hoy y a ver qué conclusiones acabamos sacando de todo lo que veamos. ¿Cuál va a ser la estructura de este vídeo? Pues como todas las semanas comenzaremos con ese comentario de lo que hemos estado viendo esta semana, de por qué hemos visto quizás esa caída en los mercados o cómo se estaría justificando. Veremos posteriormente el resumen de los índices, donde veremos a ver la situación que ha quedado de cara a final de semana para ver si se ha roto algo y podemos confirmar que puede continuar la corrección. Veremos esos datos económicos que he sacado de Twitter durante toda la semana y también veremos el calendario económico que nos espera esta próxima semana una vez que ya se ha reabierto el gobierno de Estados Unidos y que se vuelven a publicar nuevos datos. Y por último, veremos todas las acciones que me habéis pedido durante esta semana y esa acción recomendada por la inteligencia artificial, que se supone que lo puede hacer bastante bien. Así que venga, vamos al lío. He podido ver, la semana comenzó de nuevo con bastante debilidad, dábamos continuidad a la caída que habíamos tenido la semana pasada y el mercado se mantenía a la baja hasta esa sesión del jueves, donde decíamos que era clave porque tendríamos de nuevo esos datos del desempleo en Estados Unidos y tendríamos también esos resultados de Nvidia ya con el mercado abierto. Y en un primer momento, pues parece que la reacción fue bastante positiva del mercado. ¿Por qué? Pues porque los resultados de Nvidia volvieron a batir las expectativas, el dato del empleo se deterioró un poquito, el dato que tuvimos es el de septiembre y eso pues parece ser que se lo tomaron bien los inversores en un primer momento, en unas pocas horas, porque se tenía en cuenta que si el dato del empleo era negativo, eso podría acabar repercutiendo en que hubiese una nueva bajada de los tipos de interés en el mes de diciembre. Hasta hace muy pocas sesiones esa bajada de los tipos de interés en el mes de diciembre pues era muy poco probable, pero con esos datos del empleo pues volvió quizás a crecer la probabilidad de que se bajasen los tipos de interés en el mes de diciembre, pero duró muy poquito la alegría. ¿Por qué? Pues porque posteriormente, tras una subida muy importante en la sesión del jueves, volvimos a ver correcciones importantes en el mercado. ¿Por qué? Porque los datos del desempleo y del IPC del mes de octubre, que serían los que se tendrían que estar publicando ahora mismo si no hubiera sido por ese cierre de gobierno, se dijo que no se iban a publicar antes de esa decisión de los tipos de interés del mes de diciembre y que se publicarán posteriormente. Y eso, como decimos muchas veces, pues no le gusta a los mercados, no le gusta a los inversores. ¿Por qué? Porque es mayor incertidumbre que se le suma al mercado. Y ya veníamos viendo durante unas cuantas semanas que teníamos muchas dudas y ahora, con esta nueva incertidumbre que tenemos porque no vamos a conocer esos datos tan relevantes para tomar esa decisión, pues los mercados se lo volvieron a tomar muy mal y toda la subida que habíamos visto en la sesión del jueves se acabó borrando. Y fue la sesión clave que tuvimos esta semana porque en esa sesión del jueves habíamos alcanzado una zona de soporte muy importante, luego lo veremos, y quizás desde esa zona pues lo suyo hubiera sido ya experimentar un rebote bastante fuerte, como veíamos en esa primera parte de la sesión. Pero no acabó llegando y de hecho vimos una vela muy fea donde en la segunda parte de la sesión americana vimos totalmente caídas. La sesión del viernes, ¿cómo finalizó la semana? Pues veíamos también de nuevo correcciones, luego el mercado intentó recuperarse de nuevo porque parecía que subía la probabilidad de nuevo de esa bajada de los tipos de interés, pero al final, como luego veremos en el resumen de los índices, no podemos estar hablando de que el cierre semanal sea positivo, que ya nos está indicando quizás que los mercados se van a dar la vuelta. ¿Qué sensación tengo con todo lo que estamos viendo y con todo esto que hemos comentado, que es quizás lo que ha movido a los mercados durante esta semana? Pues que yo creo que ahora mismo los mercados estarían presionando a la Reserva Federal, viendo caídas importantes para que anuncien antes de tiempo que va a haber una bajada de los tipos de interés en el mes de diciembre. Ya vimos algo muy parecido el año pasado, en verano, cuando a mitad de ese verano se empezó a hablar de que la situación se estaba complicando, veíamos quedas importantes en los mercados y empezaron a salir miembros de la Fed diciendo que no se preocupase nadie, que sabía que bajar los tipos de interés, se bajaban, y sabía que bajarles 50 puntos básicos, se bajaban 50 puntos básicos. Pues creo que ahora mismo el mercado está en esa misma tesitura, estaría presionando a la Reserva Federal
para que acabe bajando esos tipos de interés en el mes de diciembre. ¿Cuál es el problema? Que si no hay unas declaraciones anteriores a esa decisión que aclare que van a bajar los tipos de interés, pues la sangría se puede alargar bastante. De momento, parece que ya está habiendo un pequeño cambio, que es ese aumento, como veremos luego, de la probabilidad de esa bajada de los tipos de interés en el mes de diciembre. Pero creo que se necesitarían unas declaraciones claras por algún miembro de la Fed que haga pensar a los inversores que tras esa bajada de los tipos de interés, quizás la economía vamos a dejar de estar ahí en el limbo y quizás podríamos retomar de nuevo una situación económica sana y también ver subidas importantes en los mercados. Por lo tanto, ahí nos seguimos moviendo y yo creo que es la perspectiva que tenemos que tener ahora mismo porque yo creo que es lo que tenemos que vigilar. En el momento que veamos a alguien de la Fed haciendo este tipo de declaraciones, es muy probable que el mercado se acabe dando la vuelta. Luego veremos a ver si esa vuelta es para continuar marcando nuevos máximos o quizás para marcar un techo en el mercado. Pero eso lo tendremos que ir viendo más adelante. Nos vamos con ese calendario económico que habíamos dejado en pausa durante las últimas semanas porque como había cierre de gobierno en Estados Unidos y no se publicaban datos, pues no íbamos a estar aquí haciendo el tonto o perdiendo el tiempo. Esta semana hay que tener en cuenta que va a ser bastante cortita el mercado americano porque es el día de Acción de Gracias y fijaros cómo en la sesión del jueves es festivo, por ese día de Acción de Gracias, y el viernes solo hay media sesión en Estados Unidos, el cierre es temprano, por lo tanto eso quizás puede marcar que haya poquito movimiento esta semana en los mercados. Tal y como estamos, no sé yo si va a ser posible que haya poco movimiento, pero bueno, que lo tengamos en cuenta también. ¿Qué datos clave tenemos esta semana? Pues fijaros, el martes vamos a tener las ventas minoristas subyacentes y la confianza del consumidor de la Conference Board. Los dos son datos muy importantes, tanto el de las ventas minoristas subyacentes es muy importante porque nos va a hacer notar si quizás se está deteriorando la salud del consumidor en Estados Unidos y si se están reduciendo las ventas de cara a esta última parte del año. Lo normal es que no se desaceleraran esas ventas. Y de hecho, como es un dato mensual, pues viésemos un incremento. Si en caso de que no veamos que se van incrementando las ventas, tanto en este dato como en los siguientes, porque ahora el que vamos a tener es el dato de septiembre, va rezagado, porque tendríamos que estar viendo ahora mismo el de octubre, pues si de cara a los siguientes meses estas ventas minoristas no se aceleran, también se puede pensar que es un dato quizás de debilidad. El siguiente de los datos, como decíamos, es el de la confianza del consumidor de la Conference Board. Venimos viendo ya cómo desde principios de este año el dato se está deteriorando bastante. Siempre que son por debajo de 100, pues quizás esa confianza es bastante débil y eso no acompaña a pensar que la situación económica pues pueda ser bastante positiva. En la sesión del miércoles, fijaros cómo tendremos ese dato del PIB trimestral en Estados Unidos. Fijaros, tendremos ese dato. Es del tercer trimestre, hay que tenerlo en cuenta, a las 2:30 de la tarde, y vamos a ver si sigue con esas expectativas del 3,8%, que es donde estábamos anteriormente, y mantiene ese crecimiento importante en Estados Unidos. También en la sesión del miércoles vamos a tener las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que se han reducido durante los últimos meses. Eso es bastante positivo y vamos a ver si también conseguimos mantener esa tónica, porque eso también nos irá dando pistas de qué pueda acabar sucediendo con esos datos del empleo que no vamos a tener de ese mes de octubre antes de esa decisión de los tipos de interés. Y el último dato que tendremos esta semana relevante a las 4 de la tarde, el jueves también, es el PC, el índice de precios del gasto en consumo personal. Es un dato que tiene bastante en cuenta la Fed también para tomar decisiones a la hora de subir o bajar tipos de interés, así que puede que sea bastante relevante. En principio, pues no se espera que veamos ningún repunte. De hecho, mi perspectiva de cara a la inflación, de cara a ese índice de precios, tanto en Estados Unidos como en Europa, es que no repunte. No solo ya por las caídas que estaríamos viendo ahora en los mercados, que tampoco me parece demasiado importante, sino por algunas materias primas, como es el petróleo, donde estamos viendo bastante debilidad. Me parecería bastante descabellado ver un repunte de la inflación sin ver que aumenta el precio de la materia prima principal, que es el petróleo. Por lo tanto, yo creo que estos datos se van a ir estabilizando y quizás eso también apoye a que haya una posible bajada de los tipos de interés en el mes de diciembre. Y bien, vamos a continuar con esos datos económicos interesantes que he sacado de
Twitter esta semana, que yo creo que representa muy bien tanto lo que ha sucedido esta semana como la sensación que hay ahora mismo, la situación que tenemos en el mercado. El primero de ellos es de Héctor Chamiz y nos dice, algo se está rompiendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los CDS, los Create Default Swap de Oracle, pues han visto una subida espectacular durante las últimas semanas. ¿Esto qué significa? Pues que quizás los problemas con el pago de la deuda podrían incrementarse o que esa deuda que emite esta empresa pues a lo mejor no estaría tan claro que se pudiese pagar o que a lo mejor hay un mayor riesgo. ¿Por qué sacamos este gráfico cuando es de una simple empresa y a lo mejor no parece que representa el mercado? Pues porque esto puede ser el comienzo de algo que acabe arrastrando a otras empresas del sector tecnológico y también de la inteligencia artificial, donde parece que son empresas megapunteras que tienen una rentabilidad brutal, que pueden crecer muchísimo, pero luego por detrás muchas de estas empresas tienen un alto endeudamiento que si no cumplen con esos objetivos o quizás con esas expectativas de crecimiento, pues el pago de esa deuda al final se puede acabar complicando. El siguiente de los datos es de Diego Puertas. Fijaros cómo se representa en este gráfico el haber pasado de una probabilidad muy baja del 40% de que se bajasen esos tipos de interés en el mes de diciembre, allá en la sesión del viernes vimos que repuntó de nuevo la probabilidad de esa bajada de los tipos de interés hasta un 71%, perdón. Por lo tanto, ahora lo más probable es que se acaben bajando esos tipos de interés. Y es que es lo que está moviendo esta semana a los mercados. Por lo tanto, ahora mismo es clave vigilar esto. El siguiente de los gráficos, fijaros cómo es de Charlie Vilello. Y lo que nos está diciendo es que durante este año el crecimiento del empleo ha sido solo del 0,8% y que ha sido el más bajo, que el que no veíamos desde el año 2021. Y eso, sin lugar a dudas, pues es una información que nos está diciendo que la economía no está tan sana o el crecimiento no es tan alto como el que parece que nos quieren decir. Y los dos últimos datos que vais a ver, pues me han resultado bastante curiosos. Fijaros cómo el primero de ellos, pues es este índice que nos representa si estamos en extremo miedo o en extrema euforia en los inversores de Estados Unidos. Y fijaros cómo ahora mismo estaríamos en zona de 6, es decir, en zona de extremo miedo. Normalmente cuando estamos en estas zonas empezamos a ver repuntes en los mercados. Hace unos días veía que estábamos en 8 y se decía, ya vamos a ver un repunte. Bueno, hemos bajado a 6. Todavía podemos tener recorrido para seguir bajando, pero esto no es lo más importante. Yo creo que la conclusión que tenemos que sacar de todo esto es que estamos simplemente a un 5%, no sé si llega a un 5% de la zona de máximos en los índices de Estados Unidos y estamos ya en una zona de extremo miedo como si hubiésemos caído ya un 20, un 30%, es decir, el mercado no está preparado para ver una corrección media, normal, de un 20%, como vimos a lo mejor en el mes de abril. No está preparado. Es un inversor que es muy nervioso o que no se acaba de fiar del todo de la subida y por eso con pequeñas caídas llegamos a situaciones como la que tenemos ahora mismo de extremo miedo. Y el último, no es un gráfico, pero sí que me parece bastante interesante también y que representa muy bien la situación que tenemos ahora mismo. Como hemos dicho, hemos caído solo un 5% aproximadamente desde la zona de máximos. Y fijaros cómo todas las empresas que tenemos en esta lista, conocidas seguramente por todos vosotros, Oracle, Palantir, Meta, AMD, Tesla, Netflix, Nvidia, Amazon, Microsoft, Broadcom, es decir, grandes conocidas, fijaros las pedazo caídas que hemos tenido en alguna de ellas. Oracle un 44%, Palantir un 30%, Meta un 27%, AMD un 27%, y podríamos seguir. Y todo ello con un 5% de caída en los mercados. ¿Qué puede suceder si vemos una corrección, como hemos dicho antes, a lo mejor un 20% o algo peor? Una fase bajista de los mercados, como la que tuvimos en 2008-2009 o como la que tuvimos en el año 2000-2001 aproximadamente. ¿Qué puede llegar a suceder? Yo creo que los inversores no están preparados. Seguir con una de las secciones clave de estos vídeos que hacemos, de los resúmenes semanales, y más claves aún son cuando vemos tantísimo miedo en los mercados, tanta incertidumbre y parece que no tenemos del todo claro qué vamos a acabar viendo quizás la siguiente semana. Por lo tanto, como os digo, será clave para quizás dar un poquito de luz y saber si nos espera correcciones más importantes. Vamos a comenzar como siempre por el IBEX 35 y fijaros cómo teníamos una directriz alcista trazada con los mínimos que habíamos visto en cada diente de sierra
después de esas caídas tan importantes que teníamos en abril, y esa zona pues pasaba por los 15.900 puntos, 16.000 ahora mismo en el gráfico. Y fijaros cómo en la sesión del jueves intentamos mantenernos por encima de esa zona, pero el cierre que tuvimos el viernes en Europa no fue positivo. En Estados Unidos acabamos viendo que se recuperó un poquito, pero en Europa no llegó gran parte de esa pequeña recuperación que vimos en la sesión del viernes. ¿Eso qué ha hecho? Pues que rompamos esa directriz alcista. Por lo tanto, ahora tendríamos que irnos a buscar la siguiente zona de soporte que tenemos por abajo. Y creo que no hay que perder de vista esa media de 70 sesiones, que está a los 15.500 puntos. Podría ser una zona bastante interesante de soporte, pero creo que la clave, absolutamente, podría estar en los 15.400 puntos. Creo que es una zona que no debemos perforar en el gráfico. Y creo que si perforas esa zona es cuando ya nos estaría diciendo que puede venir una caída bastante gorda a la altura de la que tuvimos en el mes de abril. Fijaros cómo bien tuvimos una situación parecida. Vimos primeramente una caída y luego cuando perforó esa media de 70 sesiones vino una caída muy fuerte. Fijaros que incluso perforó la media de 200 sesiones. ¿Dónde nos tendríamos que ir a buscar quizás el suelo de esa caída? Pues aunque parezca que está muy lejos, si se rompen esas zonas de soporte en el gráfico diario, habría que irnos a buscar en el gráfico semanal la media de 70 sesiones, que está a los 13.518 puntos. Quizás habría que buscarlo un poquito más arriba, en este suelo que tenemos por aquí, los 13.800 puntos. Sé que es una caída muy fuerte, pero hay que tener en cuenta, fijaros, aunque parezca una caída súper fuerte, fijaros cómo durante todo el año 2025 hemos visto una subida en el IBEX 35 del 36%. Es decir, que ahora veamos una caída desde la zona actual, joder, hasta los 13.800 puntos del 12%, de cara a final de año, ¿qué queréis que os diga? Creo que dejaría aún así un año muy, pero que muy positivo de nuevo en el IBEX 35. Es decir, no sería ya para echarnos las manos a la cabeza. De hecho, como vemos en el gráfico mensual, fijaros cómo en la última subida todavía el RSI ha estado altísimo, ha estado en zona de 84. ¿Y eso qué nos está marcando? Pues que en el caso de que acabemos viendo una caída tan importante hasta la zona de los 13.800 puntos, porque ahora se rompiese esa media de 70 o esa zona de los 15.500 puntos, todavía le podría quedar gasolina de sobra para desde esa zona acabar viendo un repunte muy importante. ¿Por qué? Pues porque el RSI todavía ha estado altísimo, no tenemos señales de divergencia y por lo tanto simplemente estaremos viendo una corrección bastante fuerte y luego tendríamos que ver si es para seguir manteniendo la subida tan vertical que llevamos viendo durante todo este año o quizás es para formar un doble techo si empezamos a notar debilidad. ¿Qué es lo que sucede? Que a eso que hemos hablado del gráfico diario, que hay que tener en cuenta, se le suma que la vela semanal que he dejado esta semana es muy negativa, cerrando por debajo de la media de 6 sesiones. La divergencia no me preocupa, más que nada porque todavía, fijaros, el RSI estuvo muy alto en la última subida. Es decir, tendríamos que perder para darnos alguna señal clara los 14.800 y ya hemos dicho que si pierde una zona anterior nos podría esperar una caída muy fuerte. Cuadraría perfectamente que irnos a buscar los 13.800 puntos. Y también habría que sumarle que la vela que estaría dejando ahora mismo en el gráfico mensual, pues es una vela en la que hemos llegado a ese techo que decíamos las anteriores semanas, de esa directriz que tendríamos por aquí, y que pues podría hacernos pensar que es un techo en el más largo plazo en la cotización del IBEX 35. Pero de momento no tenemos razones a mayores para pensar que hayamos encontrado un techo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una posible divergencia en una nueva subida, no tenemos varias velas quizás de distribución, movimiento lateral, que quizás ya sí que nos hagan pensar que hemos encontrado el techo en el más largo plazo. ¿Que apunta a una corrección importante? Sí, y de hecho como perdamos esa zona puede llegar, pero de momento podría ser una simple corrección. Tenemos que testear de nuevo la zona de máximos y ver si hay debilidad o no para poner fin a toda la subida, porque ya tenemos la experiencia de lo que pasó en el mes de abril, donde también vimos una caída muy fuerte y fijaros, desde la zona de los 11.500 puntos nos hemos llegado a ir a los 16.000, así que no hay que precipitarse. En el DAX
Pues fijaros que aquí la situación es bastante diferente a la del IBEX 35. Ya habíamos perdido la media de 70, decíamos que no era buena señal, pero es que ahora, al cierre semanal, tampoco hemos conseguido mantenernos sobre esa media móvil de 200 sesiones. Y el problema que tiene todo esto es que si nos cogemos un gráfico semanal, parece que estaríamos viendo, fijaros, un techo redondeado durante los últimos meses, durante esta segunda parte del año 2025, y que ahora estaríamos confirmando la ruptura de ese principal suelo que tendríamos en ese techo redondeado que estaba a los 23.350 puntos y que a partir de ahí podríamos experimentar la caída más fuerte. Por lo tanto, cuidado también. Tenemos la media 70 por el camino, que está a los 22.000 puntos aproximadamente. ¿Podría actuar como soporte? Sí, pero cuidado porque este tipo de figuras, como ya hemos comentado muchas veces, tienen una probabilidad de éxito bastante alta. Y las señales que nos está dando ahora mismo el DAX, pues para nada son positivas. El gráfico mensual, fijaros cómo después de una, dos, tres, cuatro, cinco velas de indecisión, a falta de una semana para que finalice el mes, parece que el desenlace de todas estas velas de indecisión podría ser bajista. Y esto habría sido un movimiento de distribución. ¿Qué quiero decir? Que si de cara al cierre mensual, es decir, a que cierre esta próxima semana, no vemos una recuperación y no vemos al DAX cerrar por encima de esa media móvil de 6 sesiones en el gráfico mensual, ojito, porque la situación podría complicarse mucho, en este caso, en el medio y largo plazo. Ojito. ¿Que hemos tenido RSIs muy altos? Sí, pero no me gusta nada este movimiento si al final se acaba confirmando que es distribución. Podríamos ver también una caída bastante fuerte, como decíamos en el IBEX 35, y luego acabar viendo una recuperación muy importante porque la RSI, el último pico, fijaros, estuvo en 78, pero en este caso le daría una probabilidad más alta, quizás a ver un repunte, ese rebote del gato muerto, para luego comenzar ese ciclo bajista en el más largo plazo. Al otro lado del charco, en Estados Unidos, pues fijaros cómo aquí se aprecia, como notamos, una recuperación en la última parte de la sesión del viernes. De hecho, el Dow Jones, fijaros, salvó por lo menos esa media móvil de 70 sesiones a cierre. Eso es bastante positivo, pero tampoco dejó una señal clara de fortaleza, yo creo, a final de semana, que nos haga pensar que ya hemos puesto fin a la corrección. Por lo tanto, me deja ahora mismo muchísimas dudas. De hecho, fijaros cómo teníamos una divergencia en la última subida, donde la RSI no había alcanzado la zona de 70, hemos roto ese suelo. El viernes lo conseguimos cerrar por encima de esa zona, hubiera sido clave. Por lo tanto, no veo todavía señales claras para pensar que hemos puesto fin a la caída actual. Por lo tanto, quizás ahora mismo el escenario más probable sería acabar volviendo a la zona de los 45.479 o un poquito por debajo, incluso los 45.000, a buscar el techo que teníamos a principios de este año. Mientras se mantuviese sobre esa zona y sobre la media móvil de 200 sesiones, podría ser una simple corrección, un nuevo diente de sierra para poder continuar con la subida. Si pierde la media de 200 sesiones, ahí ya sí que la situación se complica. Tenemos el mejor ejemplo en el mes de marzo, abril, cuando perdió esa media de 200 y vimos caídas muy, pero que muy fuertes y muy rápidas. Es decir, ahí ya el mercado entra en pánico. Podríamos decir que cuando entra en pánico se acerca a las últimas sesiones de caída, sí, pero es que en esas pocas últimas sesiones te puedes comer un 10% de caída y a lo mejor tú también entrar en pánico y soltar cuando no tienes que soltar. En gráficos semanales, fijaros cómo en este caso tuvimos también una divergencia en el gráfico semanal. El soporte quizás de esa divergencia puede estar en esos 45.470 puntos, es una zona muy importante en el gráfico, pero como los máximos anteriores les tenemos en los 45.000 aproximadamente, pues dejaría un poquito de margen en esa zona. Fijaros cómo en abril, cuando vimos esas quedas más fuertes, nos fuimos a buscar la media de 200 sesiones. Como nos vayamos ahora a buscar la media de 200 sesiones, tenemos todavía un 16% de caída. Esto no sería para nada positivo. Por lo tanto, es vital que respete esa zona de los 45.000 puntos para no pensar que vienen correcciones mucho más importantes. Lo más negativo también, fijaros, el MAC muy cerca de la señal de venta. Ya lo tuvimos en diciembre, al comienzo de la caída. Al comienzo de la caída. Si ahora estamos al comienzo de la caída,
Eso significa que lo que hemos visto hasta ahora no es nada. En el gráfico mensual, pues fijaros la vela que está dejando, justamente la vela que no queríamos ver, una envolvente bajista tras ver una divergencia. No me gusta, porque una vez que vemos esa vela envolvente bajista, ya está empezando a ganar probabilidad que esta divergencia nos esté marcando un techo en el más largo plazo en la tendencia del Dow Jones. ¿Es el escenario más probable? Evidentemente no. ¿Cuándo va a ser el escenario más probable? Si empezamos a perder la zona de los 40.000 puntos. Ahí sí. Y evidentemente, si acabamos perdiendo la media de 70 sesiones del gráfico mensual, que está a los 36.180, pues yo ahí ya empezaría a hablar de nuevo mercado bajista en el más largo plazo. De momento, podría ser lo que estamos viendo, una simple corrección, pero hay que tener en cuenta que empieza a aumentar la probabilidad de ese escenario más negativo. Si nos vamos al Nasdaq, pues fijaros cómo la recuperación que llegó en la última parte no fue para nada positiva, tampoco. Dejó una vela indecisión, de hecho nos fuimos a tocar, fijaros, la media de 70 sesiones y acabamos cerrando muy lejos de ella, muy lejos de ella. Fijaros la vela del jueves, cómo se ve esa apertura tan alcista, ir manteniéndose al alza hubiera sido maravilloso porque habíamos tocado recientemente una zona de soporte clave, los 24.290 puntos, pero esta vela es terrible, es terrible. No me gusta absolutamente nada. Fijaros que lo tenemos por aquí también y luego se recupera muy bien, pero porque acabamos viendo una recuperación. Las siguientes sesiones. Fijaros que el viernes no vimos ninguna recuperación. No vimos nada. De hecho, empezamos a ver señales negativas con esa media de 70 sesiones. Por lo tanto, creo que ahora mismo debemos tener bastante cuidado con las señales que nos está dando el Nasdaq. El gráfico semanal, pues fijaros que está encadenando tres velas negativas consecutivas, pero la más peligrosa es la de esta semana, porque hemos visto un cierre por debajo de la media móvil de 6 sesiones, alejándonos muchísimo de ella, con un aumento del volumen y, fijaros, muy cerca de esa zona de soporte vital. ¿Que es cierto que no ha habido divergencia en la última subida? Pues sí, a lo mejor eso nos indica que podemos ver una corrección importante y luego se puede recuperar. Puede ser perfectamente. Eso, ¿qué nos podría hacer pensar? Pues que a lo mejor no llega la sangre al río, podemos ver un poquito más de caída, pero luego se puede acabar recuperando. Pero es que necesitamos ver alguna señal positiva a cierre, es que no las vemos. Yo el jueves dije, la vamos a tener, ya la tenemos aquí con esa apertura, pero se acabó convirtiendo en una vela totalmente bajista. Y el gráfico mensual, pues fijaros, qué envolvente bajista tenemos aquí. Esto es terrible. Si esto se confirma a cierre mensual y si vemos encima un cierre por debajo de la media de 6 sesiones, el escenario más probable es el que tenemos aquí marcado. Seguir con la caída, llegar hasta la zona de los 22.000 puntos aproximadamente, donde estaban los máximos que teníamos a finales del pasado año, y a partir de ahí creo que es una zona muy importante de soporte y tendríamos que experimentar un repunte importante y volver hasta la zona de máximos. ¿Por qué? Porque la RSI el mes anterior ha estado en zona de 78 y eso también hay que tenerlo en cuenta en caso de ver una corrección, pero habría que ver si esa subida nueva todavía tiene gasolina suficiente para seguir viendo nuevos máximos históricos, al igual que en esa caída que tuvimos hasta el mes de abril, luego se demostró que había gasolina suficiente para seguir marcando los máximos históricos y volver a meter el RSI claramente por encima de la zona de 70. Y vamos con el SP500 y lo vamos a ver así, de primeras. En un gráfico cada vela es un año y se habla mucho de que la media de rentabilidad del SP500 es un 8% al año. Y nos estamos echando las manos a la cabeza con una caída que hemos tenido en las últimas sesiones, desde la zona de máximos, pues estaremos, he dicho antes, un 5% a un 4,81%. No llega. Pues bien, fijaros cómo en el año estamos subiendo un 12,26%. ¿Esto qué significa? Que todavía podríamos caer a lo mejor otro 4 o 5% más y estaríamos en la media de la subida que suele tener todos los años el SP500. Y el mercado, pues ya los inversores están entrando en pánico. La situación que tenemos en el gráfico diario, pues es que de momento nos mantenemos sobre esa zona clave de soporte, los 6.550 puntos. Es que hubiera sido maravilloso
el jueves acabar cerrando donde abrimos, o incluso por arriba. Hubiera sido maravilloso, pero no pudo ser y se acabó convirtiendo en una vela muy bajista. ¿Eso qué ha hecho? Que la sesión del viernes, aunque intentásemos recuperarnos, no consiguió cerrar por encima de la media de 70 sesiones. Clara señal de debilidad. Clara señal, si hubiera visto yo el viernes un cierre, a lo mejor en la zona de los 6.640 puntos, diría, bueno, hemos cerrado por encima de la media de 70 sesiones, tenemos una oportunidad, o quizás podemos haber pensado que estamos en el suelo ya de esta corrección que estamos viendo ahora mismo, a lo mejor para el otro diente de sierra, o a lo mejor ya para poner fin a esta caída. Pero ver un cierre por debajo de la media de 70 sesiones no me hace pensar que la caída haya finalizado. Por lo tanto, ahora el escenario más probable es continuar con la caída. La siguiente zona de soporte está lejos, ahora mismo, está en la zona de 6.340 puntos. Y ahí podríamos encontrarnos con la media de 200 sesiones, pero también estaríamos muy cerca de esos máximos que teníamos a principios de año en los 6.150 puntos. Por lo tanto, cuidado esta semana si perforamos los 6.550 porque podría anticipar caídas, creo que más fuertes que lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora estamos viendo caídas escalonadas. A partir de los 6.550 puntos, creo que podría haber bastante sangre en el mercado. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela ha sido muy negativa y tampoco nos hace pensar que ya hayamos encontrado el final de la caída. Nos hemos alejado mucho a cierre de esa media de 6 sesiones y eso hace pensar que podemos continuar con la caída. El MAC está dando señal de venta, tenemos una divergencia que en caso de perder los 6.550 a cierre semanal, la semana que viene anticiparía caídas bastante más importantes y eso pues daría pie a pensar que nos vamos hasta aquí de nuevo, a los 6.100 puntos. Y eso significaría que queda bastante caída, quizás para las siguientes semanas. Y en el gráfico mensual, fijaros que la vela, al igual que en el Nasdaq, está siendo una envolvente bajista. ¿Que en el último pico llegamos a 75? Sí. Eso no va a hacer ahora que pongamos ya fin a la caída. Eso lo que nos va a marcar es que en caso de que veamos esa caída, a lo mejor hasta la zona de 6.100 puntos, sí que podamos experimentar un rebote importante. Pero, como decíamos también anteriormente, que la caída se empiece con una envolvente bajista y veremos a ver cómo continúa, hace pensar que a lo mejor le puede costar luego superar los máximos anteriores. Veremos a ver. También si tenemos gasolina para mantener la subida. El VIX, pues finalmente ha acabado haciendo lo que se esperaba, podríamos decir. ¿Por qué? Porque ya cuando empezamos a ver que se mantenía sobre la media 70 y 200 sesiones, decíamos, esto no pinta bien, esto nos está relajando, va a completar todo el movimiento para volver al máximo que teníamos por aquí. Y lo vimos el jueves. Volvió hasta esa zona. Ya hemos encontrado el final de la subida en el VIX y por lo tanto la caída en los mercados. Pues mientras no veamos al VIX perforar esa media de 6 sesiones, yo diría que no. En el más corto plazo, no. Sigue el riesgo totalmente latente. Y hay un problema muy, pero que muy gordo ahora mismo. Como el VIX supere la zona de máximos que tuvimos el jueves, esto se puede disparar y hacer así. ¿Por qué? Pues porque estaríamos rompiendo un techo muy importante. Y a partir de ahí, la experiencia que tenemos es que el VIX se dispara y empezamos a ver varias sesiones de sangría total en los mercados. Y eso nos llevaría a esas zonas de soporte por debajo de las zonas de soporte tan importantes que tenemos justamente ahora mismo en algunos índices. Por ejemplo, en el SP500 va a buscar los 6.100 puntos. Ahí a lo mejor pues ya se relajaría, porque también la experiencia nos dice que después de calentarse tanto, luego se relaja. Y ahí experimentamos de nuevo que los mercados repuntan. Por lo tanto, mucho cuidado porque veo ahora mismo un riesgo real en el VIX. El oro, pues bueno, sigue en ese movimiento lateral, consolidándose. Lo comentábamos la semana pasada. Aquí, mientras no pierda la media de 70 sesiones, en la zona de los 3.900 puntos, la tendencia va a continuar. Y no pasa nada. La tendencia alcista continuaría. Ahora es un movimiento lateral que puede ser de consolidación, como ya tuvimos entre abril y julio y agosto, y luego continúa la subida. ¿El riesgo dónde está? En perder la media 70. Por el momento no lo tenemos. El petróleo, pues seguimos viendo debilidad.
Seguimos viendo esa resistencia en la media 70 y 200 sesiones y que no puede con ella. ¿Qué es lo más probable? Acabar haciendo así. Y si volvemos a hacer así, después de haber visto el repunte que tuvimos en estas sesiones de aquí, creo que sería una clara señal de debilidad y podríamos continuar con la caída. Si llega a pasar eso, ¿qué nos estaría marcando el petróleo? Que puede llegar a una recesión económica, porque no hay consumo suficiente para mantener el precio del petróleo en una zona estable donde el crecimiento pues, puede llegar a ser sano en la economía. Y por último, el Bitcoin. Esto ya, pues, podemos decir que era una historia anunciada. Estábamos diciendo que estábamos repitiendo lo mismo que en el año 2021. Y se está viendo. Queda una semana, va a finalizar el mes. Si ahora viésemos un cierre en la zona de los 100.000, que no os digo los 110, en los 100.000 o por encima de los 102 aproximadamente, por encima de esa media de 6 sesiones, sería positivo, sería muy positivo. Pero de momento todo cierre por debajo de esa zona de los 100.000 creo que es muy negativo. Y nos estaría diciendo que estamos en el mismo escenario que en 2021. Y eso anticiparía más caídas. Porque ahí nos fuimos a buscar la media de 70. Que ahora mismo está a los 54.000 puntos. Por lo tanto, pues no tiene muy buena pinta. Fijaros como el gráfico diario también perdimos esa media de 200, la consolidó como resistencia. Es que lo estaba haciendo de libro para continuar cayendo. Ahora no tenemos ningún soporte hasta los 73.500 aproximadamente. No tenemos nada. Es decir, es que van caída libre. Podemos ir viendo algún que otro rebote. La vela que tuvimos el viernes no es mala. Podemos pensar que no es mala, pero dentro de una caída que esté cerrando todavía por debajo de la banda inferior de Bollinger, tampoco nos está marcando ya el final de toda la caída. Y en gráficos semanales, pues fijaros que hemos perdido esta semana o estamos perdiendo la media de 70 sesiones. Algo que no hacíamos desde cuándo? Desde el comienzo de esa fase bajista en 2021. Por lo tanto, no pinta nada bien. Conclusiones que podemos sacar. Pues bueno, como habéis podido ver, estamos en zonas límite de soporte para pensar que es una simple corrección, un simple diente de sierra. Son zonas que a partir de ellas, si los índices las perforan, quizás el DAX es el que peor pinta tiene porque ya la estaría perforando. A partir de ahí la caída puede ser mucho más brusca, el VIX puede empezar a volar y entraríamos en esas sesiones de pánicos, de caídas muy fuertes, pero que también nos estarían marcando un suelo. En ese suelo, ¿qué habrá que pensar? Pues que si cogemos gráficos mensuales en algunos índices, los últimos picos, el RSI ha estado altísimo y que una vez finalizada la caída, todavía podremos ver un repunte importante. Hay que tenerlo en cuenta cuando llegue ese momento y sin lugar a dudas en este canal lo comentaré. Vamos a continuar con la sección de sugerencias donde analizamos las acciones que me habéis pedido durante esta semana y vamos a comenzar con la primera de ellas que es el Banco Sabadell. Fijaros cómo decíamos que era clave no perder ahora la media de 70 sesiones porque eso confirmaría una posible ruptura en falso que habríamos tenido el 12 de noviembre y eso, pues quizás nos haría pensar que podríamos continuar con la caída yéndonos a buscar esa media de 200 sesiones, cerca del mínimo que habríamos tenido la sesión del 17 de octubre, alrededor de los 2,85, 2,90 en el gráfico. Tenemos un soporte muy importante, los 2,82, por lo tanto, ahí es donde podría estar la clave para poder pensar que es una caída fuerte, cierto, como la que tuvimos a lo mejor en el mes de abril, pero que podría mantener toda la tendencia alcista quizás durante los próximos meses. Por lo tanto, ahí es la zona clave que debemos vigilar. Vamos a continuar con la cotización de Repsol. Estamos viendo caídas fuertes de nuevo, debido, yo creo, a esa debilidad que estamos notando en el petróleo, pero de momento podemos estar hablando de una simple corrección y mientras no perdamos la zona de los 15-10, que es donde estaría ahora mismo la media de 70 sesiones, como os digo, creo que sería una simple corrección. Si pierde esa zona, ya la situación sí que es verdad que se complicaría y nos tendríamos que ir a buscar los mínimos que tendríamos también en octubre, la zona de los 14,14. Y ahí ya quizás nos tendríamos que empezar a plantear de nuevo si la tendencia alcista que llevamos viendo desde abril se puede mantener o no. Pero cuidado con esa zona de los 15,10. Seguimos con OHL. Fijaros que habíamos perforado la media de 70 sesiones. Eso no era para nada buena señal. Y decíamos que nos podía costar ahora superar esa media de 70. Y así ha acabado siendo. Fijaros cómo hemos vuelto hasta ella. La ha consolidado como resistencia.
y hemos vuelto a corregir. De momento se mantiene en esa zona de soporte que teníamos en la primera semana de noviembre y es clave porque también ahí vamos a tener la media de 200 sesiones que ahora mismo está en los 0,39. Es una zona que no debemos perder. Si perdemos esa zona, yo creo que ya podríamos estar confirmando que estamos dentro de una nueva tendencia bajista y esa tendencia bajista nos podría hacer buscar de nuevo un movimiento lateral que tuvimos entre marzo y el mes de julio, alrededor de la zona de los 0,33, 0,34 en el gráfico. Y vamos con la siguiente de las acciones, que es Farmamar. Fijaros cómo nos fuimos a una zona de soporte clave, los 69,45, y desde ahí lo comentamos, tenía muchas papeletas para ver un rebote en el gráfico. ¿Cuál era el problema? Que habíamos perdido la media 70 y la de 200 sesiones, y que ahora iban a actuar, o que había una probabilidad bastante alta de que actuasen como resistencia. Y así lo hemos visto. En la sesión del jueves vimos que se fue hasta la media de 200 sesiones, pero en la sesión del viernes de nuevo vimos una corrección importante. Estaría confirmando como resistencia la media de 200 sesiones. Si ahora vemos que vuelve a corregir y perfora la zona de los 69,45, estaría confirmando que estamos en una nueva tendencia bajista. Y cuidado porque a partir de esa zona no hay ningún soporte hasta los 50. Es decir, podría venir una caída bastante importante. Telefónica, pues bueno, parece que se ha estabilizado y que podríamos estar formando un suelo en la zona de los 3,55. Ahora hay que vigilar esta zona de aquí, alrededor de los 3,75. Es una zona que si consiguiésemos superarla, confirmaría que estamos en un suelo, aunque sea en el corto plazo, y podríamos experimentar un repunte importante, a lo mejor por encima de los 4 euros, a buscar la base del gap que tuvimos en la sesión del 4 de noviembre y a buscar la media de 70. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora esa media de 70 y de 200 sesiones podrían actuar como resistencia en una nueva tendencia bajista. Y evidentemente, viendo lo que hemos tenido durante los últimos meses y la caída que hemos visto en el mes de noviembre, creo que toda la tendencia alcista desde febrero está rota, febrero 2024, y que ahora simplemente podría ser un rebote técnico. Ese es el escenario más probable. Si superas la media 70 y 200, la situación cambiaría, pero creo que va a ser muy, pero que muy complicado. Vamos con la penúltima de las acciones españolas, que es Grifols. Fijaros cómo perdimos la media de 200, la consolida como resistencia y hemos vuelto a corregir. Es decir, un movimiento de libro que solemos ver en las tendencias bajistas. Si ahora que tenemos el siguiente soporte en los 9,80 aproximadamente perfora también esa zona, podríamos acabar haciendo algo así y continuar con la caída hasta la zona de los 8,30 aproximadamente, donde estaba ese suelo que teníamos a finales del pasado año y que hemos probado también durante este año. Es una pena porque lo venía haciendo muy bien. Podríamos haber pensado que ya habíamos encontrado el suelo en toda la caída que llevamos viendo durante los últimos años, pero esto no está empezando a pintar nada, pero que nada bien. Y vamos a ver también ACS, que hemos visto una caída muy fuerte en la sesión del viernes, una caída del 7%, pero creo que se acerca a una zona muy interesante, que es la media de 70. Ya actuó como soporte en el mes de junio y a partir de ahí continuó con la subida. Por lo tanto, hay que vigilar esa zona alrededor de los 70 euros, porque si desde ahí empezásemos a notar ya debilidad en la caída, podría ser una zona de soporte clave para seguir manteniendo toda la subida y a partir de ahí seguirnos manteniéndonos al alza. Que pierda la media 70, cuidado. Ahí puede venir un descalabro importante, a buscar la media 200, como hicimos en el mes de abril. Vamos con Oracle, una de las acciones de las que más se ha hablado esta semana con el tema de los CDS. Y fijaros cómo la situación del gráfico, pues ahora mismo es bastante preocupante. Perdimos la media 70. Bueno, nos podríamos ir a buscar la media de 200 sesiones, el soporte que teníamos en septiembre, pero fijaros cómo ha perforado esa zona, la ha consolidado posteriormente como resistencia y a partir de ahí hemos seguido corrigiendo. Y fijaros cómo el último RSI todavía está muy bajo, es decir, no tenemos ninguna señal de debilidad en la caída y ahora el siguiente soporte estaría alrededor de los 175, es decir, podemos continuar con la caída con bastante facilidad. Mucho cuidado porque evidentemente la tendencia alcista desde abril está rota, rotísima, y ahora pues se podría acabar comiendo, si no se ha comido ya, gran parte de toda la subida. Hasta que no consigamos revertir esta situación y empezar a ver que superan la media de 200 y de 70 sesiones, en mi opinión el escenario más probable es que continuemos con la caída. Y la última de las acciones es AMD. Está en una zona clave ahora mismo de soporte en esa media de 70, en la base del gap,
que teníamos, fijaros, en el mes de octubre, y desde ahí debe poner fin ya a la corrección, porque si no dejaríamos de hablar de corrección y podríamos comenzar a hablar de final de toda la tendencia alcista que hemos visto desde abril y del comienzo de una nueva tendencia bajista. Por lo tanto, zona clave ahora mismo para que se mantenga desde ahí y continuemos con la subida. Si pierde esa zona, pues directamente nos podríamos ir a buscar la media de 200 en los 170 y el cierre completo del gap. Y eso pues anticiparía caídas bastante importantes. Vamos ya con la última de las secciones de este vídeo, donde le preguntamos a la inteligencia artificial que nos recomiende una acción que por análisis fundamental pues podemos esperar de ella un buen rendimiento. Antes de ver el prompt, comentaros que esta próxima semana vamos a ver un vídeo especial utilizando también Warren AI, donde vamos a ver qué empresas podrían hacerlo bien de cara a final de este año, de cara a ese rally de Navidad. Le estamos dando muchísimo, pero que muchísimo uso a Investing Pro últimamente, y ese vídeo va a ser un nuevo ejemplo, además de ese prompt que veíamos hace muy poquito, donde nos analizaba una empresa como si fuera un experto analista en empresas. Por lo tanto, creo que, como os digo, le estamos sacando mucho, pero que mucho partido, porque es una herramienta muy, pero que muy interesante y muy completa. Y os digo una cosa, estamos utilizando a lo mejor el 20-30% de todo lo que se puede hacer con Investing Pro. Así que bueno, los que ya lo tengáis, pues sabréis que es una herramienta, en mi opinión, top para tenerla en cuenta a la hora de invertir. Vamos a ver ese prompt que le damos a Warren ahí, que es esa especie de ChatGPT que tiene Investing Pro, para, como decimos, nos dé una empresa que piense que lo puede hacer bien. Le decimos que actúe como un analista financiero profesional con enfoque cuantitativo, analiza el mercado actual y selecciona una única acción cotizada, preferiblemente europea o estadounidense, que considere fundamentalmente atractiva en este momento. No quiero una recomendación de compra, sino una idea de valor basada en datos objetivos. La acción seleccionada debe cumplir estos criterios fundamentales. Os damos por aquí los criterios que debe tener. Le decimos que para la acción seleccionada proporcione la siguiente información estructurada: nombre completo, su ticker, una breve descripción de su actividad principal, porque a lo mejor no conocemos esa empresa, suele ser lo más común. Le decimos que nos dé los ratios clave actualizados. Esto es una de las ventajas que tiene Investing Pro, que sus ratios clave, sus datos económicos de las empresas, les tiene totalmente actualizados. Si este Pro le lleváis a ChatGPT, no va a funcionar igual. ¿Por qué? Pues porque tira de datos más antiguos. Y si tiras de datos más antiguos, a lo mejor te está valorando una empresa con los resultados que tuvo a lo mejor hace 3 trimestres. Y a lo mejor pues no te está dando el resultado óptimo, pero en este caso Investing Pro los datos que tiene son totalmente actualizados. Le pedimos que nivel de infravaloración estimado por modelos de CFE, valor razonable, múltiplos frente al sector o histórico. Le pedimos un resumen explicativo, que porque esta empresa destaca actualmente desde el punto de vista fundamental, que datos respaldan su potencial, y que use un tono técnico, profesional y objetivo, que no utilice lenguaje promocional ni emocional. La explicación debe centrarse en hechos verificables y datos cuantitativos. Vamos a darle que piense un poquito. Y en lo que piensa, os recuerdo que durante este mes, ya queda poquito de mes, así que estar al tanto de ello, porque si estáis interesados también vosotros en utilizar esta gran herramienta que es Investing Pro, que como habéis visto le estamos dando muchísimo uso, que sepáis que ahora mismo tenemos un descuento del 55%, que se le sumaría al 15% a mayores si venís de parte de este canal, con el enlace que os dejo en la descripción, es decir, un descuento de hasta casi el 70%. ¿Eso en qué se convierte? Pues que la versión Pro, si hacemos una suscripción a 2 años, nos va a salir por poquito más, no sé si a cálculo unos 5 euros al mes, poquito más de 5 euros, y la versión Pro Plus, pues por poquito más de 14 euros, también la vamos a tener durante 2 años. Así que yo creo que es una oportunidad excepcional. Si tenéis dudas, pues ved los vídeos donde utilizamos Investing Pro, que son muchísimos, y ahí veréis también si os puede servir de ayuda o no. Pero en mi opinión es que es una herramienta ahora mismo vital para hacer vídeos tan interesantes como los que vemos en este canal, y también para tomar decisiones a la hora de invertir. Pero eso sí, no es determinante y no es ninguna recomendación de compra lo que nos diga Investing Pro. Eso también tenerlo muy, pero que muy en cuenta. Vamos a ver los resultados que nos ha dado ya Warren ahí. Nos ha dado una empresa que no sé vosotros, pero yo no la conozco. Así que vamos a ver qué nos dice. Primero nos da
un resumen de ella, pero vamos a pasar ya a la información que nos da. Nos dice que es una empresa noruega especializada en servicios de ingeniería, construcción y operación para parques eólicos marinos. Su actividad se centra en el transporte e instalación de turbinas offshore, a un sector con fuerte apoyo regulatorio y crecimiento estructural en Europa. Sector de la ingeniería y construcción para renovables, geografía Europa, con clientes globales. Aquí nos da los ratios clave. Nos dice que tiene una infravaloración y potencial, un upside del 85,1%, un upside por valor razonable del 66,2%, un upside también del consenso de analistas del 78,7%, una auténtica barbaridad, una recomendación del consenso de fuerte compra. Nos dice que es atractiva por una evaluación exigua, márgenes sobresalientes, bajo apalancamiento neto, cobertura de intereses muy holgada, crecimiento estructural y respaldo de los analistas. En conclusión, nos dice que combina múltiplos bajos, márgenes robustos, balance robusto y crecimiento estructural, a diferencia de muchos peers del sector renovable, que cotizan con prima o arrastran deuda elevada. Su perfil cuantitativo explica la unanimidad positiva del consenso de mercado. Así que vamos a ver Cadeler en el gráfico. Para ello nos vamos a ir a Pro Real Time. Y vamos a buscarla por aquí, vamos a ver cuál era el ticker, que no me he fijado. CADLR, vamos a buscarla, CADLR. Y la tenemos por aquí, fijaros, aquí tenemos esta empresa. Aparentemente el gráfico, pues evidentemente parece que es normal que tenga ese upside, porque la caída que llevamos viendo desde finales del pasado año ha sido muy pero que muy importante. De hecho, ahora parece que estaríamos rompiendo una zona clave de soporte, los 42,72. Y ahí es donde podemos tener el punto, yo creo, así de primeras, para ver si puede ser una operación interesante con esta empresa. ¿Por qué? Pues porque si desde la zona actual consiguiésemos darnos la vuelta y superar esta zona, lo que nos haría pensar es que esto ha sido una ruptura en falso. De momento, yo en mi opinión no la tocaría. ¿Por qué? Porque hemos roto un soporte muy importante y podría continuar con la caída. Pero en caso de ver que se da la vuelta y supera esa zona clave, cerramos el gap y al cerrar el gap no entra de nuevo la oferta y vemos nuevas caídas. Ahí sí que se podría poner interesante, podríamos atacar la media 70 y de 200, que anteriormente había actuado como resistencia, pero como vendríamos de una ruptura en falso, habría mucha probabilidad de acabar manteniéndose al alza. Por lo tanto, creo que es el planteamiento que deberíamos hacer ahora mismo con esta acción, que yo no conocía absolutamente de nada, no sé vosotros, y que yo creo que, pues viendo este gráfico, pues podría estar en una situación también bastante interesante. Y con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Creo que las conclusiones han sido bastante claras y hemos dado un poquito de luz ahora mismo a la situación que tenemos de miedo, de incertidumbre, podríamos decir ahora mismo en el mercado. De momento, lo que estamos viendo podría cuadrar perfectamente con una corrección. ¿Cuál es el problema? Que llevamos diciendo lo mismo un par de semanas. Pero ahora ya, como se ha ido alargando la corrección, estamos ya en esa zona límite, la mayoría de los índices, excepto el DAX, que ya estaría rompiendo esa zona clave de soporte, para pensar que desde ahí debería darse la vuelta. Y si se acaban rompiendo esas zonas de soporte, es cuando podría venir una caída bastante más fuerte en el mercado. Por lo tanto, ya hemos visto en esa sección de los índices qué zonas debemos vigilar. Mientras tanto, mientras sigamos con incertidumbre en el mercado, que sigan haciendo cosas extrañas, como esos datos que nos van a publicar hasta después de la decisión de los tipos de interés, eso yo creo que no le va a gustar a los inversores y pueden acabar presionando al mercado a la baja. Pero muy atentos a lo que decíamos en la sección del comentario. Como salga algún miembro de la Fed diciendo que aquí no hay que preocuparse, que vamos a bajar los tipos de interés cuando y cómo haga falta, ahí la experiencia nos dice que el mercado se puede acabar dando la vuelta para seguir viendo nuevas subidas. Así que yo creo que es a lo que debemos de prestar atención esta semana, a esas zonas clave de soporte y a ver si algún miembro de estos de la Fed, que de vez en cuando aparece, dice algo respecto a esos tipos de interés. Y ya sabéis también, esta semana aparentemente parece que puede haber poco movimiento. El viernes y el jueves prácticamente nada, porque el jueves es festivo en Estados Unidos y el viernes hay media sesión, pero podría contagiarse el resto de la semana. Veremos a ver, porque dado cómo está el mercado, no las tengo
todas conmigo. Así que nada, con esto ya nos despedimos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante este vídeo. Si ha sido así, ya lo sabéis. Darle like y suscribiros al canal. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos el lunes de nuevo y hasta entonces espero que paséis todos muy buen día.